porque viene un pequeño bicho, viene en este caso un virus y nos recuerda que somos falibles, que somos humanos y que estamos sujetos a ciertas leyes de las cuales es absolutamente arrogante intentar sustraernos y que en nuestra condición podemos encontrar la grandeza, pero no tratando de suplir aquello que somos, seres humanos, polvo, más polvo enamorado. La esperanza no es un estado de ánimo, no es una cuestión de previsión sobre estadística, es un estado de ánima, es una virtud espiritual consistente en saber que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Todo eso lo podemos superar si nosotros comenzamos a aprovechar tal vez, como les decía, la fuerza más grande que tiene el universo, que es precisamente la compasión, y la compasión como el ejercicio de parecernos a Dios, que es compasivo. Yo sí quisiera resaltar de esta entrevista la idea de salir de mí, salir de mi egocentrismo, de mi egoísmo, de mi alienación, esto que yo creo que es una tentación muy grande y es un peligro muy grande en estos momentos de encierro. Salir de esto con lo que el Papa llama la creatividad. El Papa por lo regular siempre apela a la esperanza. Este es un tema fundamental para la forma como concibe la existencia del Papa en la vida en general. En mejores tiempos significa que no todo lo que sucede aquí y en el ahora va a ser de manera definitiva. Significa que somos capaces de construir otra realidad a partir de lo que hagamos con nosotros y con los demás y nuestra relación con Dios. Vencer el miedo con la confianza en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios. No me equivoqué al decir de Dios, sentirnos amados de Dios. Y ese sentirnos amados se llevará también a amarnos. En estos días es muy importante la interioridad sin perder de vista con objetividad lo que ocurre fuera. Es el momento de cuidar el dinero y ser solidario. Yo creo que algo que no podemos dejar de ser en estos momentos es, como decía bien la conferencia del Episcopado Mexicano, ser desprendidos. Desprendidos no es tirar el dinero. Desprendidos es ayudar al que lo necesita, porque si una característica tiene la sociedad mexicana es que la red familiar es muy sólida. Todos vivimos en una comunidad donde tenemos que efectivamente crear valor económico, para eso está hecha una compañía, pero jamás nos podemos olvidar el que esa rentabilidad se socialice, que se genere el bien común, y ya es En nombre del señor obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura del Episcopado Mexicano. También del señor rector de la Universidad Pontificia de México, el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. La Universidad Pontificia y la AMIESIC, en conjunto con la dimensión, hemos estado trabajando para ayudarnos a reflexionar en este momento que vivimos frente a la pandemia COVID-19. Esta transmisión, les aseguro, será de sumo interés. Hablaremos del sentido y naturaleza de la Iglesia, que está en servicio del mundo, cuestión que se clarificó de manera precisa en el Concilio Vaticano II. Pero daremos un paso más adelante, pues nos preguntaremos cómo debe vivir este servicio, particularmente nuestra Iglesia de hoy, frente a esta pandemia COVID-19. ¿Cómo lograr pensarnos más allá de nuestros referentes, necesidades, cotidianidad? ¿Cómo evitar caer en una peligrosa autorreferencialidad, como lo señala el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en sus números primeros, particularmente el 2? Estamos llamados a reconocer la realidad de esta pandemia y sus efectos económicos, sociales y políticos, con el fin de comprometernos con la palabra y las obras en la búsqueda de soluciones en conjunto con toda la sociedad. Por supuesto, todo lo anterior en el ejercicio de nuestra libertad religiosa, que supone una colaboración positiva entre la Iglesia y el Estado, una colaboración que nunca impone, pero siempre ofrece. Para desarrollar este tema tan importante, hemos invitado a dos filósofos católicos muy valiosos,
El primero es el maestro Amedeo Orlandini Sani, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad de la Arquidiócesis de México. Él es italiano, miembro del movimiento Comunión y Liberación. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y maestro también en Filosofía por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Tiene distintos artículos publicados en libros y revistas sobre distintos temas, entre otros ética, antropología, epistemología y teología fundamental. Es muy importante decir que el maestro Amedeo tiene una amplísima experiencia en la pastoral con jóvenes y familias. Muchas gracias, maestro Amedeo, bienvenido. Gracias, padre, gracias. Saludamos con mucho aprecio y respeto también al doctor Eduardo González Di Pierro, doctor en filosofía por la Universidad Lateranense de Roma. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro ordinario de la sección mexicana de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es autor de distintos libros y de varios artículos publicados en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Ha tenido experiencias académicas en distintas universidades del extranjero, la Universidad de Kentucky, en las universidades de Nápoles y Calabria, así como en la Universidad de Lovaina, entre otras. Bienvenido, doctor Eduardo, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, padre Coral, un gusto mío. Gracias. Gracias, doctor Eduardo, de nuevo. Vamos a tener un primer bloque. Este bloque tiene cada uno un tiempo de 4 minutos. Nos parece muy necesaria esta reflexión sobre la eclesiología. La eclesiología quiere decir, pues, esa parte de la teología que estudia la iglesia, que reflexiona sobre la iglesia. No lo queremos hacer sobre los tratados, no lo queremos hacer allá desde la doctrina, sino lo queremos hacer en un ejercicio muy aterrizado de nuestra realidad. Lo escuchamos, doctor Eduardo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Sí, efectivamente, creo que es importante hacer esta reflexión acerca del papel que tiene la iglesia en este momento complejo y sobre todo tratar de entender que efectivamente la iglesia, desde luego es una institución, pero esa institución desde su propia fundación, incluso podría yo llamarla una institución por antonomasia, está formada por seres humanos concretos que tienen una cierta misión, y sobre esto quiero empezar a hablar, ¿no? Sobre la cuestión de la misión, de la vocación que debe tener la iglesia, entendida como constituida por seres humanos concretos, con diferentes niveles, ¿no? de trabajo al interior precisamente de esta comunidad, porque es una comunidad que se ha ido ampliando desde su propia fundación. Entonces, ahí tenemos que calificar, digamos, 2 misiones, y aquí es inevitable que yo haga una referencia o esté haciendo referencia a ese gran documento que es la Lumen Gentium, un texto capital, ¿no? Un parteaguas dentro de la historia misma, pero sobre todo en el propio seno del Concilio Vaticano II. Me parece muy importante, ¿no? Cómo existen 2 misiones fundamentales que la Iglesia está llamada a absolver. Por un lado, sí, efectivamente, como un anuncio del Evangelio, como un anuncio de la buena nueva, evidentemente, y al mismo tiempo la otra gran pilar de misión es la constitución de ella misma como tal, ¿no? Y su propia construcción y reconstrucción. Entonces, estas dos misiones tienen que absolverse de una manera concreta y específica. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que se nos viene a la mente es cuál papel debe tener la Iglesia hoy en día en una circunstancia tan compleja, tan aciaga como la nuestra, tan angustiante, tan trágica. Bueno, yo creo que la primera es precisamente tratar de cumplir con ese cometido. O sea, esta pandemia, este momento complejísimo todavía de tipificar, está exigiéndole nuevamente a la Iglesia que responda ante ella, y que responda de una manera muy concreta, porque a diferencia de lo que tal vez ocurre en otros momentos históricos, aquí, por ejemplo, uno de los llamados que hay, pues es la cuestión de no evitar, digamos, muchedumbres, evitar reunirnos
sí, de no tener la sana distancia famosa, ese tipo de cosas que son, digamos, indicativas de una salud pública, pues la iglesia debe de responder ante este tipo de llamado, ¿no? Sobre todo tratar, claro, de documentarse, yendo más allá de ciertos intereses que son desde luego legítimos, particularmente legítimos e importantes, como es, por ejemplo, pues el hecho de tener que absorber los servicios religiosos, las misas, procesiones, todo eso, es fundamental, pero tenemos que anteponer siempre esta dimensión comunitaria importante en favor de los otros. Es decir, realidad que los seres humanos tenemos en general, ¿no? Es decir, mi zona de confort, mientras a mí no me afecte demasiado, pues no hay tanto problema, pero pues que no me toquen mi propio reducto, mi propio interés. Nada más culmino señalando esto, ¿no? Que justamente estamos llamados como miembros de la iglesia, y más adelante hablaré un poco acerca de esto, ¿no? De los diferentes estados que llevamos a cabo nosotros, digamos, como miembros de la iglesia, estamos llamados indisolublemente, digamos, a esta misión en sentido concreto, yendo más allá de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio reducto y volcándonos hacia lo que es la atención por el otro. Más adelante ahondaré un poco sobre esto, simplemente quería abrir con ese planteamiento. Muchas gracias, doctor Eduardo González Di Pierro. Es muy importante esta intervención. El maestro Amedeo Orlandini, estoy seguro, estará de acuerdo con ello. La eclesiología, particularmente del Papa Francisco, es una eclesiología del pueblo de Dios. Es decir, no solamente somos aquellos fieles que vamos a la iglesia, no. Siempre la iglesia tiene que verse en comunión con la humanidad a la cual sirve. Cada iglesia particular, por supuesto, atiende a sus ministros, a sus fieles, pero tiene un territorio. Y este territorio, que es la parroquia, que es la diócesis, no se identifica solamente por los creyentes, sino también por todo el pueblo de Dios. Maestro Amedeo, le damos la palabra, le agradecemos mucho de nueva cuenta, lo escuchamos con atención. Gracias. Quisiera iniciar recordando una provocación que siempre nos hizo el padre Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, diciendo que cada circunstancia de nuestra vida es parte esencial de nuestra vocación. Es decir, cada circunstancia, y entonces también el COVID-19 que estamos viviendo, el encierro que por él estamos viviendo, tiene dentro un llamado de Dios a nosotros. Ahora bien, cuando pasan estas cosas y las circunstancias no responden a todos nuestros esquemas y nuestros proyectos, incluso buenos, normalmente nosotros tenemos dos opciones: o quejarnos porque no es lo que nosotros esperamos, o preguntarnos qué quiere decir Dios, qué me quiere decir Dios ahí. Por ejemplo, en esta circunstancia todos nosotros no podemos ir a la iglesia, no podemos tomar el sacramento de la misa. Deseamos hacerlo, pero no lo podemos hacer. Podemos estar frente a esta circunstancia con una queja, ¿no? Porque no nos dejan, etcétera. O podemos vivir esta circunstancia para redescubrir el valor del sacramento de la misa. Yo recuerdo siempre que los curas, los sacerdotes, al final de la misa, y algunos, no todos, dicen: la misa ha terminado, vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Yo me doy cuenta que muchas veces esta segunda parte no la tomamos muy en serio. Pensamos que la misa se encierra en sí misma, hemos ya cumplido con nuestro compromiso y cuando salimos de la iglesia ya no hay más, ¿no? Es decir, el sacramento se queda cerrado en una autorreferencialidad, como se decía antes, ¿no? Mientras que en realidad vivir el sacramento es vivirlo dentro de la circunstancia, en las relaciones con los demás, en el trabajo, en afrontando todas las situaciones que en la vida concreta de los hombres, ¿no? Están. Además, hace algunos días el Papa en unas homilías en Santa Marta hacía un fuerte reclamo a esta dimensión de la fe como dentro de un pueblo. No puede haber fe sin conciencia de la pertenencia a un pueblo.
al santo pueblo de Dios, decía él, pero este santo pueblo de Dios no se identifica solo con los que nosotros pensamos que participan a la iglesia, sino se extiende a todos, ¿no? Subrayó varias veces esta palabra todos. Yo creo que en este sentido, también en esta circunstancia, estamos, aunque vivamos dentro de cuatro paredes, físicamente hablando, estamos llamados a vivir y a redescubrir, si no la vivimos, esta dimensión de totalidad, de apertura, esta dimensión cósmica, diría yo, del sacramento, de nuestra fe. Muy bien, maestro Amedeo Orlandini, me parece muy interesante recordar estos aspectos. Nuestra fe no es solamente un momento cultual. El Papa emérito Benedicto XVI nos lo ha recordado en Deus Caritas Est. Nuestra fe no es solamente un conjunto de doctrinas, de mandamientos, de ritos, de actos de piedad, de culto incluso, sino que nuestra fe es un acontecimiento. Es la experiencia del encuentro con Cristo que nos llama a vivir de una manera diferente como cristianos, ¿verdad? Inmersos en las exigencias evangélicas, en los mandamientos de el amor y sobre todo en la dinámica de la misericordia y la compasión. Nuestra fe no es solamente un aspecto litúrgico o solamente un aspecto profético o una experiencia social, que son tres áreas muy importantes de nuestra vida cristiana, sino que sobre todo es un acontecimiento, es la experiencia de una vida participada en esta historia de salvación. Muchas gracias, maestro Amedeo. Pasamos a este segundo bloque. Doctor Eduardo, se han abierto distintos temas. Se ha abierto el tema eclesiológico, el tema pastoral, el tema de la historia de la salvación, por supuesto, el tema antropológico. Lo escuchamos con atención. Sí, efectivamente. Y uno de los que me parece que es central de recuperar esta dimensión antropológica en el siguiente sentido. Justamente estamos llamados a la imitación de Cristo, a la imitatio Christi, pero en sentido verdadero, serio. Y en este momento más que ninguna otra, ¿no? La asunción de la condición humana de Cristo pasa por el ámbito del sufrimiento y pasa por el ámbito de la obediencia también, que me parece que es la que a veces nos ha faltado en diferentes ámbitos, y en el ámbito de la iglesia es particularmente delicado el hecho de que no se siga, digamos, esta cuestión, digamos, de la obediencia. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo sobre la cuestión del confinamiento, de ciertas medidas, pero debemos de ponderar el asunto siempre tomando en consideración qué es lo que de alguna manera Cristo siempre postulaba, ¿no? Y es siempre otra vez volcarse hacia el otro, hacia los demás, más allá de mí mismo, y abandonarme precisamente en favor de que yo me sé para los demás. Es decir, y eso constituye mi propia naturaleza humana, la refuerza. Si no lo hacemos así, nos olvidamos de esa naturaleza humana y entonces es cuando sobreviene pues esa cuestión, digamos, anárquica y completamente egoísta que ha sucedido en otros lugares. Quiero subrayar aquí otro aspecto que me parece importante, otra vez un poco evocando la Lumen Gentium, ¿no? Me parece paradigmático el papel que debemos asumir, por ejemplo, los laicos dentro de los estados de la Iglesia, digamos, como una especie de paradigma o guía que es recuperada a partir de la Lumen Gentium, para dar muestras de ello, justamente, para dar muestra de este nivel, digamos, de la obediencia y el hecho de llevar a cabo las diferentes funciones que deben de ejercerse en la Iglesia y a veces al revés, ahora al revés, digamos, poner el ejemplo a los clérigos, poner el ejemplo a los sacerdotes de que nosotros estamos dispuestos como comunidad, ¿no? En este caso secular, vamos a decirlo así, en favor de tratar de mejorar una circunstancia que podría parecer insalvable, que podría parecer amenazadora, de hecho que nos rebasa de una manera muy fuerte, y que sin embargo tenemos que enfrentar. Y enfrentar no significa, al contrario, no significa la irresponsabilidad, sino significa una asunción otra vez de nuestra condición finita, de nuestra condición vulnerable, de nuestra condición, digamos, dolorosa, etcétera, que el propio Cristo, otra vez volviendo a eso, el propio Cristo mostró, sí, en cierto momento, digamos, en su condición humana, este intento de aparta de mí este cáliz, pero pues finalmente el cáliz es apurado y nosotros debemos de intentar, pese a todo, apurar también este cáliz, ¿no? Que no sea nuestra propia voluntad, nuestra voluntad,
sino algo mucho más amplio que nos trasciende y que a la larga seguramente va a redundar en beneficio de toda la comunidad. Y aquí no me estoy refiriendo nada más a los creyentes, ¿no? Es decir, todos tenemos que absorber un poco este modelo. Me parece que, claro, en este caso estamos hablando de la iglesia, y este modelo eclesial me parece que civilizatoriamente ha tenido una fuerza importantísima que no debe de perderse. Esa es la gran cuestión. Al contrario, debe ser recuperada por diferentes instancias, porque me parece que es la gran vía para poder enfrentar situaciones como esta y otras más que seguramente vendrán, y otras que ya se han mostrado históricamente que se han dado y en donde la iglesia ha tratado de absolver su papel como debe de ser. Es una cuestión muy interesante, ¿no? Compleja. Me parece muy importante esta aportación, porque efectivamente, históricamente ha prevalecido el culto. Históricamente ha prevalecido, pues gracias a Dios también, porque es una virtud, la oración, la intimidad con Dios. Sin embargo, hoy es tiempo de acentuar esta experiencia horizontal. Si el mandamiento tiene estas dos partes, ¿verdad? Amarás a Dios así como amarás a tu prójimo. Hoy me parece que necesitamos acentuar fuertemente con la experiencia de este amor con Dios, nuestro amor al prójimo. Yo le pregunto a nuestros técnicos si tuvieran algunos comentarios, algunas preguntas que nos pudieran poner en pantalla. Si no, yo voy a leer algunas. Aquí tengo algunos comentarios. Agradecemos a Berta Ballesteros, a Griselda Vivanco, a Gerardo Pérez Retana, que nos están siguiendo. Eduardo, otro Eduardo, porque aquí somos dos, aquí tenemos un tercero, nos dice, ya queremos ir a la iglesia, queremos la Eucaristía. Y también nos pregunta, ¿verdad? ¿Es real la Eucaristía por medios de comunicación? Bueno, lo tenemos que decir, quizá a mí me toca por ser aquí el clérigo en medio de ustedes, pues no es real. Es decir, se celebra en el lugar, sin embargo, es muy importante este acto espiritual de acercarnos, de desear, de querer participar. Y nosotros sabemos perfectamente, gracias a los decretos que el Santo Padre Francisco nos ha facilitado para vivir esta experiencia, lo importante de la conciencia, ¿verdad? Cuando Dios sabe lo que hay en nuestra conciencia. Yo le diría a Eduardo, paciencia. Es tiempo de pensar no solamente nosotros, como decía muy bien el doctor Eduardo González Di Pierro, sino que tenemos que pensar en toda la población, en todas las personas, en nuestra sociedad, en nuestras ciudades. Tenemos que pensar en nuestros centros hospitalarios, tenemos que pensar en las autoridades civiles, tenemos que ser corresponsables. Es muy admirable que en países como Italia y en España se siguieron a pie juntillas, podríamos decir, ¿verdad? Este aislamiento. Y hoy, poco a poco, habiendo logrado salir de esta emergencia, han podido retomar con mucho cuidado pues los actos sacramentales. Sin embargo, nosotros estamos todavía muy detrás. Esta experiencia ha ido primero pasando por estos países hasta llegar a nosotros. Hay que tener paciencia. Por supuesto, hay que seguir estos actos de piedad a través de los medios de comunicación y despertar nuestra solidaridad para con los demás. Maestro Amedeo, lo escuchamos en su segunda aportación. Sí, yo creo que el deseo de regresar al sacramento es auténtico y verdadero. Sin embargo, el sacrificio del sacramento que se nos pide también debe abrirnos a la verdadera dimensión del sacramento, como decía antes, ¿no? Y que nos decía también el doctor Eduardo. Yo me pregunto, en este encierro al que estamos obligados, ¿cómo podemos abrirnos a las necesidades de los demás? No quiero dar una respuesta teórica, sino dar algunos ejemplos, porque es verdad que hay personas dentro de la iglesia, también fuera, que sobre todo como creyentes se abren a eso. Quisiera hacerlo en 4 momentos rápido. El primero, de testimonios, en la casa y en la familia.
estar obligados a estar en casa para muchos, sobre todo para los jóvenes, a veces puede volver insoportable o difícil o angustioso, ¿no? Incluso entre el papá y la mamá, o el esposo y la esposa. Hay un ejemplo, hay un testimonio de un chico en Italia que cita el padre Julián Carrón, que es el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, que escribió este testimonio. Él tenía una relación muy lejana con sus papás, vivía con ellos, pero consideraba a sus papás como inferiores, como no adecuados. Cuando se encontró a tener que vivir con ellos todo el día, tenía dos opciones: o cerrarse en su cuarto, ¿no? O para tener menos contacto con ellos, o aceptar esta circunstancia como un reto, una provocación que Jesús le daba para vivir esta relación. Viviéndolo con esta dimensión, redescubrió la relación con sus papás, entendió a sus papás, vio el valor que tenían. Y esto parece una cosa banal, pero en una situación que estamos viendo como muchas veces este encierro en muchas familias se ha desatado la violencia familiar, el hecho de que la fe te ayude a vivir de nuevo las relaciones familiares de los papás con los hijos, que a veces son muy pasajeras, muy rápidas, ¿no? En la vida común, así superficial, te ayuda a redescubrirlas, a ir al fondo, a entenderlas. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, por ejemplo, la apertura con los vecinos, ¿no? Hay un ejemplo de de una universitaria que aquí en la Ciudad de México que testimonia eso, ¿no? Que siguiendo la invitación del Papa a abrirse a las necesidades de los demás, ella empezó a ver en su edificio donde vivían parejas de ancianos. Y durante la Semana Santa le ofreció la posibilidad de textos, de reflexión, etcétera. Y además, entonces, una de estas señoras le agradeció mucho diciendo: señorita, le agradezco mucho porque todo eso que está haciendo por nosotros me ayuda muchísimo a vivir la relación con mi esposo, ¿no? Claro. Y en otra ocasión dice, su mamá ha preparado un guisado, fue a llevarlo a un vecino y el vecino la cogió con una sonrisa y dice: esta sonrisa me iluminó porque este vecino normalmente no habla con nadie en el condominio. Y dice: esto es el signo de cómo Cristo a través de nosotros, ¿no? Compartiendo estas necesidades nos se muestra. La otra es la apertura a la colonia, la necesidad de la colonia y de la ciudad. Hay una amiga de Playa del Carmen que a partir de aceptó la provocación del gobierno en estos programas de repartición de despensas, ¿no? Porque ahí hay muchos trabajadores, todos los de los hoteles no tienen trabajo y no lo tendrán por mucho tiempo, ¿no? Pero ella partió con este ímpetu de generosidad, porque es verdad que cuando nosotros vemos la necesidad, estamos llamados instintivamente, casi espontáneamente, a abrirnos a los demás, pero también se dio cuenta que la fe le ayudaba a vencer el miedo. Entonces ella empezó a participar y sigue participando, se levanta en la mañana a las 5 de la mañana, regresa a la casa a las 5 o 6 de la tarde, cansadísima, ¿no? Y sobre todo esto la fe le da la fuerza de sostener sus compañeros de brigada, porque a veces ellos lo hacen por problema político, etcétera, ¿no? Y las dificultades son grandes, porque muchas veces esta gente se vuelve violenta, quiere la despensa, no le toca, etcétera. A ser pacientes, a mirar a las personas como personas. Y otro ejemplo, y termino, que, por ejemplo, algunos amigos, pequeños empresarios que tienen empresa pequeña de 5, 6, 7 trabajadores, la última cosa que piensan es de cara a estos trabajadores así, perdidos, ¿no? Entonces se han preocupado de cómo, visto que no pueden trabajar, pero cómo seguir pagándoles, aunque sea un poco menos, pero también no solo eso, sino tener contacto con ellos, inventar con ellos nuevas formas de producción. Me parece que todo esto, que son ejemplos concretos, nos están diciendo cómo la fe realmente nos sostiene, ¿no? Y esto no son solo actos, como decías ante el padre, actos de beneficencia humanista, sino son actos de caridad, ¿no?
Es decir, la caridad es una dimensión fundamental de nuestra fe, ¿no? La caridad hacia todos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestro Amedeo. Nos ha ayudado a entender también la parte práctica, la parte aterrizada de esta iglesia. El Papa Francisco, en esta entrevista valiosísima que le hicieron en el periódico ABC, que salió publicada por el periódico ABC ya hace algunas semanas, el Papa preguntaba, ¿verdad?, ¿qué iglesia surgirá por esta pandemia? Me parece que es muy importante esta pregunta. Ya hemos tenido en otra transmisión al responsable de la pastoral social y las Cáritas. Nos contaba pues de estos 2.400 organismos que están trabajando de manera pues cotidiana y ahora están trabajando aún más en el cuidado de tantos orfanatorios, de tantos asilos, de tantos hospitales, de tantos centros de atención a migrantes, de tantos centros de atención en donde se da ayuda psicológica, ayuda médica, despensas, etc. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar en la experiencia. La iglesia hoy tiene que hacer experiencia de creatividad, tiene que hacer experiencia de generosidad para que se pueda vivir la dignidad humana, en primer lugar, el respeto por la vida, y en segundo lugar, que se viva, por supuesto, esta capacidad trascendente de ver más allá. La humanidad no solamente está en manos de sistemas económicos, políticos y sociales, sino que también es creación de Dios. Doctor Eduardo, usted es fenomenólogo. Es muy importante entrar en esta dinámica de decir, hay una experiencia fenomenológica muy importante de la vivencia de la fe. Hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Lo escuchamos, doctor Eduardo, brevemente. Sí, brevemente. No, bueno, como decía, inmejorablemente con estos ejemplos concretos, el colega y amigo Amedeo, hay una provocación en esta situación. Es una, no solamente una oportunidad, sino una provocación, es decir, provocar, ¿no?, un llamado para que ejerzamos justamente estas dimensiones que son propias de nuestra condición, por ejemplo, a nivel de la iglesia, ¿no? Y se acaba de decir, se acaba de hablar del elemento de la fe, hablaba Amedeo de la caridad, y evidentemente está involucrada también la esperanza, ¿no? Tenemos ahí las tres virtudes que se pueden ejercer de manera concreta en lo cotidiano, justamente a través de los ejemplos que acaba de mencionar, que son inmejorables, ya no voy a producir otros, que hay muchos más, donde se da esta oportunidad precisamente de aterrizaje del elemento de la virtud, no nada más en la pura teoría, sino en la práctica misma de ejercer estas virtudes en actos concretos, en actos muy específicos, en donde, otra vez, ¿no?, como todos los miembros de la iglesia, en este caso, digamos, muy específicamente desde, bueno, mi condición de laico, ¿no?, uno ve esa oportunidad de efectivamente ejercer el hecho de ser iglesia en el mundo, ¿no? O sea, singular, iglesia en el mundo concreto, diría la fenomenología, en el mundo de la vida, ¿no? El mundo ya, ahora sí ya preteórico, precientífico, prediscursivo, sino concreto, de la evidencia concreta. Nada más culminar con, igual, ejemplificando cuestiones muy concretas, y por la intervención que se hacía hace un momento por parte del público, del doctor Eduardo, la cuestión de, sí, todos queremos ir, o sea, lo he escuchado mucho, ¿no? Ya queremos ir a la iglesia, ya queremos ir a la, sí, pero si hay otros ámbitos, incluso ni siquiera especialmente religiosos, pero que absuelven inconscientemente esta misma vocación, vayámonos a una cuestión totalmente banal y totalmente, imagínense si en el universo, no solamente empresarial o político, en el universo del deporte, ¿no? En el caso del deporte, donde se pierden millones y millones de dólares, han dejado, digamos, la gente te dice, fíjense el símil, ¿no? Ya queremos ir a los estadios, ¿no? Sí, bueno, pero no se puede, no hay que ir al estadio, ¿no? Y eso se entiende y se asume de alguna manera como una especie de imposición. Y bueno, ahí viene todo el ámbito, ¿no?, de la cuestión del aspecto concreto y específico, ¿no?, de se anteponer una libertad individual o hasta cierto punto grupal en favor, digamos, de una dimensión que a veces no podemos comprender, pero que va más allá de nosotros. Entonces, en el caso de la iglesia, paradigmáticamente debe asumir esto, sí, esas ganas son legítimas, ese deseo de convivencia eclesial, ¿no?, y concreta, y el sacramento me parece que pues, es absolutamente legítima, pero bueno, la circunstancia, no diría el propio Ortega, ¿no?, o las circunstancias, pues se imponen ante nosotros y ante ello debemos responder de manera concreta. Quisiera decir que ambos son maestros y ambos, por lo que sé,
están dando clases desde hace algunas semanas, ¿verdad? En esta dinámica de salir al encuentro de los jóvenes por los medios de comunicación. Varios maestros me han dicho, me he convertido en un consejero espiritual, porque en cierto momento veo que no están entendiendo y tengo que decir, a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? Y sale ahí todo, ¿verdad? Una expresión de catarsis también. Dice Ricardo Aquela, agradezco mucho el hacerme pensar en el servicio específico que tenemos que prestar hoy en el mundo, en esta realidad compleja. Gracias por su comentario. Le agradece mucho al maestro Amedeo y también a Eduardo. También Miguel Ángel Padilla Barrios nos está escuchando y Roberto Vivanco también agradece el programa. Quisiera pasar a la parte de conclusiones. Maestro Amedeo Orlandini, lo escuchamos. Tiene usted un minuto. Si podemos revisar el micrófono del maestro Amedeo. Tengo yo, se me olvidó olvidar. Dos frases que nos ayudan a entender cómo en cada acción que tomamos es fundamental nuestra fe. Una frase del Papa Francisco: la Iglesia no es una ONG. Esto nos quiere decir que no tengamos que hacer estas acciones que hemos dicho, al contrario, sino nunca perder de vista que compartiendo estas necesidades concretas, nosotros estamos llamados a anunciar y hacer conocer a Cristo. Y otra frase de la Madre Teresa de Calcuta, citada varias veces por el Papa Emérito Benedicto XVI, que dice: quien no da a Dios, da demasiado poco. Porque la primera pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo. Para poder dar a Dios, bueno, esto lo digo yo, ¿no? Evidentemente, Madre Teresa ha dado mucho también en obras, ¿no? Pero dice eso, ¿no? Que dar solo eso es dar poco, si no se da a Dios. Pero yo digo, para poder dar a Dios, tenemos que hospedarle en nuestro corazón. Muchas gracias, maestro Amedeo, muy bello. Doctor Eduardo, lo escuchamos con atención. Sí, no, inmejorable, ¿no? La manera en que concluyó Amedeo, la comparto totalmente, ¿no? Y claro, en este habitar, pues otra vez estamos todos llamados a absolver desde nuestra propia condición, de la condición concreta, específica de nosotros, a expresar esa misión, digamos, de la Iglesia, la auténtica, ahí sí, la auténtica vocación a la santidad de la que habla otra vez Lunes Gentium en su momento. No esa vocación a la santidad en un sentido puramente simplón, ¿no? Que a veces invocaba, ¿no? O piadoso, etcétera, ¿no? La vocación a la santidad, la santidad como el ejercicio, ¿no? De un sacrificio concreto que pasa precisamente, como se dijo hace un momento, por la experiencia, y la experiencia de un acontecimiento concreto. Es decir, el acontecimiento cristiano es un acontecimiento histórico concreto, específico, ¿no? Que nosotros tenemos ahí como referente. Bueno, igual acontecimiento y de una manera brutal es esta que estamos viviendo. Es decir, nos recuerda la dimensión del acontecimiento del acaecimiento y de cuando en cuando esta presentación se nos da bajo formas que pueden llegar a ser muy duras, como en el caso de este momento, y repito, otras que seguramente vendrán, y otras que ha habido, y que fortalecen justamente, o sea, nos recuerdan de cuando en cuando nuestro llamado, desde nuestra condición limitada humana, podemos ir mucho más allá incluso de nuestras propias limitaciones y de nuestras propias debilidades. Muy bien, doctor Eduardo. Es muy importante entender este aspecto. Cristo es el maestro del amor. Cristo nos llama a darnos, a ofrecernos. Se ha dicho en distintos momentos, el problema es cuando entramos a esta dinámica del yo quiero, yo siento, a mí me parece, a mí me gustaría, yo no puedo. No, Cristo nos llama a vencer, a crucificar todas esas cuestiones para ser capaces de ir más allá y de acoger a los otros seres humanos que me acompañan, fundamentalmente los prójimos. Es decir, la familia, el barrio, la sociedad, mi parroquia, mi empresa, como muy bien señalaba el maestro Amedeo Orlandini y muy bien afirmaba el doctor Eduardo González Di Pierro. La realidad concreta, ahí se manifiesta nuestra fe, ahí se vive nuestra fe. Y hoy es tiempo
como decía aquel pasaje del Evangelio, ¿verdad? De acostumbrarnos a vivir en donde hay momentos en donde Jesucristo está en medio de nosotros y por lo tanto estamos de fiesta, y otros momentos en donde tenemos que esperar su llegada. Pues agradecerle mucho, doctor Eduardo González Di Pierro, que haya suspendido pues aquí sus clases, su actividad académica que es muy intensa, al maestro Amedeo Orlandini también su valiosa participación, su voz tan aterrizada, y por supuesto invitarlos para que nos sigan en las siguientes transmisiones. Es tiempo de ser iglesia en lo más profundo. Es tiempo de ser iglesia construyendo el pueblo de Dios. Es tiempo de participar de Cristo dentro de su cuerpo místico que es la iglesia, en una dinámica de ofrecimiento, de solidaridad, de generosidad. Muchas gracias a ambos. Los esperamos en la próxima transmisión. Gracias, padre. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias. Vencer el miedo con la confianza en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios. No me equivoqué al decir de Dios, sentirnos amados de Dios. Y ese sentirnos amados nos llevará también a amar. Hoy se requiere una sociedad civil fuerte, actuante, con ética y sobre todo con un gran compromiso. Es sobre todo un tiempo de solidaridad en el hogar, solidaridad comunitaria y solidaridad con la humanidad entera. Para mí estos son los 4 puntos más importantes: tiempo de conversión, tiempo de amor, tiempo de ternura y tiempo de solidaridad. Revisar con humildad si la ruta que ha seguido la civilización, especialmente esta ruta de consumismo desbocado, es la mejor alternativa para el conjunto de la sociedad. No es tan solo la Cáritas, sino que hay un ejército de personas que trabajan la pastoral social. Hablamos de 2.466 organismos o estructuras que a nivel nacional, mapeados por el observatorio de nuestra Conferencia del Episcopado Mexicano, están atendiendo al hermano más necesitado. Pues las 73 Cáritas es apenas una pequeña porción de las 2.466 estructuras. Entre ellos, personas que trabajan con movilidad humana, migrantes, personas que van a los reclusorios, personas que van a hospitales, personas que atienden asilos, personas que atienden orfelinatos, comedores comunitarios, hospitales, etc. Estamos llamados de un modo muy especial a cuidar y a cuidarnos. La fe en Dios no es un mundo de consuelo delante de una situación en la que no podemos hacer nada. Es al contrario, la oportunidad de ver esa misma realidad con mayor profundidad. Enfrentamos una grave crisis sanitaria mundial sin precedente. A la caridad es salir de nuestro egoísmo. Cuando hay fe, hay generosidad. Cuando hay fe, hay confianza. Y pasamos entonces a la preocupación del otro, no solo a mi preocupación. Tenemos que acatar hoy las medidas de distanciamiento. Pues les diría, el COVID-19 no es un catarrito, pero tampoco es una enfermedad mortal por necesidad. Tenemos que tomar acción personal, lavándonos las manos, evitando el estornudo inapropiado, acción social con distanciamiento físico. Que nadie lucre con la necesidad de los demás es una condición indispensable. Que ante la necesidad nos comuniquemos con la verdad. Y si podemos ayudar, ayudar. Y ser generosos, como bien está el llamado de la Conferencia del Episcopado. Pero también ser responsable. Es el momento de cuidar el dinero y ser solidario. Yo creo que algo que no podemos dejar de ser en estos momentos es, como decía bien la Conferencia del Episcopado Mexicano, ser desprendidos. Desprendidos no es tirar el dinero. Desprendidos es ayudar al que lo necesita. Porque si una característica tiene la sociedad mexicana es que la red familiar es muy sólida. En estos días es muy importante la interioridad sin perder de vista con objetividad lo
lo que ocurre fuera. Porque todos los seres humanos estamos en esta barca que ahora está movida por una tempestad, una entre otras. Me parece muy importante que el Papa nos pueda hablar desde la altura de la historia, desde la altura de los tiempos. No podemos dejar esto una vez más esperando en el complejo de Quetzalcóatl que venga el hombre iluminado a salvar a México. No funciona. Cuando la sociedad se hace responsable con humildad de las cosas, es cuando el asunto se trabaja correctamente. No jugar a que lo controlamos todo, porque viene un pequeño bicho, viene en este caso un virus, y nos recuerda que somos falibles, que somos humanos y que estamos sujetos a ciertas leyes de las cuales es absolutamente arrogante intentar sustraernos, y que en nuestra condición podemos encontrar la grandeza, pero no tratando de suplir aquello que somos, seres humanos, polvo, más polvo enamorado. Todos vivimos en una comunidad donde tenemos que efectivamente crear valor económico, para eso está hecha una compañía, pero jamás nos podemos olvidar el que esa rentabilidad se socialice, que se genere el bien común. Y ya es momento, en esta situación de crisis, poner en práctica no solamente algunas empresas estos principios. Todos al unísono tenemos que trabajar juntos para que el bien común funcione. Lo de saber que ese día hizo el mayor bien posible, me parece que ese es el tipo de empresarios que hoy necesitamos reforzar. Aquellos que se consideran como administradores de una serie de dones que ponen al servicio del bien común